Buenas noches con todos. En esta ocasión me tocó exponer investigación a profundidad de la cocina peruana colonial y republicana hasta la actualidad. Voy a hablar de estos puntos: aportes culinarios y costumbres, mestizaje, productos ya conocidos por los españoles. Hay que recordar que ¿a qué se refiere productos ya conocidos por los españoles? Que cuando vino Cristóbal Colón el 12 de octubre de 1492, ya había productos que Cristóbal Colón había traído, ¿no? Y después voy a hablar de cómo nace la cocina peruana colonial, y luego voy a hablar sobre el punto de época republicana, ¿no? Sus insumos más importantes durante la época, técnicas culinarias y luego las influencias que poco a poco nos fuimos adaptando y fue fusionándose, ¿no? Con el tiempo. Todos estos temas los voy a hablar. Entrando a los aportes culinarios y costumbres, cabe recalcar que los españoles cuando llegaron al Perú trajeron nuevos ingredientes, trajeron el jamón, trajeron los lácteos, trajeron la mantequilla, trajeron el plátano, trajeron la vaca, ¿no? Y cabe recordar también que en ese entonces les gustó a los antiguos pobladores del Perú, les gustó el nuevo insumo que traía los españoles, ¿no? Que imagínate, combinar pan con la mantequilla, ¿no? Y cosas de aquel entonces. Asimismo, los pobladores del Tahuantinsuyo se adaptaron a esta dieta que los españoles se llevaban, ¿no? Allá en Europa. En ese momento todo se empezó a fusionar. Hay que recordar que en el Tahuantinsuyo la comida de los aquellos pobladores peruanos era insípida, ¿no? O sea, era como más sana, ¿no? Pero cuando vinieron los españoles, vinieron y fusionaron, ¿no? La comida, ¿no? Empezaron a añadir algunas cosas, ¿no? Además, agrego algo muy importante. Los españoles también trajeron un derivado, un derivado de la cebolla, que hoy en día es habitual en casi todos los platos peruanos del Perú. Bueno, termino con aportes culinarios y costumbres, me voy a lo que es el mestizaje. En el proceso de mestizaje que se produjo en el Perú, el Tahuantinsuyo también aportó alimentos y métodos de cocción, ya que los españoles también venían de allá de Europa y también tenían sus técnicas de cocción. De una manera muy poco perceptible se fueron entrecruzando costumbres y sabores. Los españoles agarraban el charqui, lo tostaban, lo remojaban y eso hacía que se pueda ver un poco crocante y luego se lo consumían. Desde entonces así empezaron a fusionarse la comida del Tahuantinsuyo con, con los métodos de cocción de los españoles. Producto ya conocido por los españoles. Cristóbal Colón llega un 12 de octubre de 1492. Llega y en su travesía, en su segunda travesía llega a Española, que hoy en día es Santo Domingo. En su segunda travesía lleva aves, lleva semillas, lleva reses y cosas como trigos, la que con el tiempo daba mucha fertilidad. Se podía eh, sembrar, se podía plantar en aquel lugar cálido, ¿no? Esto se propaga con relativa rapidez, en el cual no hay que obviar que también se propagó la caña de azúcar, el arroz, que pudo crecer en lugares cálidos, ¿no? Nace la cocina peruana colonial. En este caso te vamos a hablar de la pachamanca. En aquel entonces, en el antiguo Tahuantinsuyo, la pachamanca lo hacían de llama, ¿no? Lo hacían debajo de la tierra, ¿no? Y lo hacían insípido, ¿no? Y a los españoles les parecía una comida desabrida. Ellos fueron evolucionándolo, fueron fusionándolo, perdón, poniéndolo carne de gallina, de pollo, de res, de cordero, de cerdo, ¿no? En el cual fue acoplándolo a su gusto de los españoles, ¿no?
porque ellos, acuérdense que ellos trajeron la vaca, trajeron el cordero. En esa época los incas consumían el chichi, ¿no? El chichi viene a ser un pescado de río crudo, ¿no? Que los incas lo comían con ají, hiriendo esto los españoles, tostándolo, moliéndolo y relativamente mezclándolo con el ají para poder ellos mezclarlo con su carne o pescado, ¿no? Las humitas igualito, los españoles cuando lo probaron era insípida, le pusieron queso, le pusieron canela, huevo, lo empezaron a fusionar a su manera, ¿no? En aquel entonces, ¿no? Y a los pobladores del Tanguitisuyo también les pareció agradable, lo empezaron a consumir y así relativamente empezaron a cambiar los platos, ¿no? Empezaron a nacer la cocina peruana colonial, pues. Época republicana. Esta época nace a principios del siglo XIX al siglo XX, donde inmigrantes franceses traen lo que es el pan francés, traen las sopas, el pan baguette, traen la salsa bechamel. Esos insumos ya empiezan a ser más importantes durante la época, ¿no? Empiezan a hacer fondos con huesos de la carne de res. Y así, ¿no? Empezaron a haber ya más insumos, ¿no? En la cocina republicana. En técnicas culinarias, esta técnica de cocción o al vapor fueron inventadas por los campesinos en aquella época y también a ver otra técnica que nace ahí es los famosos salteados y la técnica del ceviche, ¿no? Que vienen a poner los japoneses, ¿no? En aquel entonces de la época republicana. Época republicana. Esta época nace a principios del siglo XIX al siglo XX, donde inmigrantes franceses traen lo que es el pan francés, traen las sopas, el pan baguette, traen la salsa bechamel. Esos insumos ya empiezan a ser más importantes durante la época, ¿no? Empiezan a hacer fondos con huesos de la carne de res. Y así, ¿no? Empezaron a haber ya más insumos, ¿no? En la cocina republicana. Influencia francesa en la cultura culinaria peruana. En el año 1700 a 1724, los franceses llegan al Perú haciendo contrabando, ¿no? Llegan trayendo telas, sedas, llegan trayendo porcelanato, ollas, en el cual llegan al Perú, ¿no? Luego ellos empiezan a hacer nuevas técnicas como el mousse, el quiche. En ese entonces también los franceses trajeron consigo el pan francés, ¿no? Del año 1840 a 1845, perdón, de 1840 a 1895 llegan 54 panaderos, el cual se quedan acá en el Perú y empiezan a hacer nuevas técnicas, ¿no? De la masa hojaldre, bien hacer Es muy interesante porque también ahí los panaderos, hay una pequeña historia que dicen que el ají de gallina allá en Francia lo servían como una entrada, ¿no? Y hoy en día acá es un plato tradicional peruano el ají de gallina, ¿no? Pero allá en Francia lo servían como una entrada, bueno. Influencia italiana en la cultura culinaria peruana. Hay que recordar que los italianos llegaron antes de la independencia del Perú, en la época republicana, llegaron y estuvieron acá. Luego en 1840 habían ya más de 10.000 italianos acá en el Perú, ¿no? Más de una década, ¿no? Y luego en 1879 a 1884 ellos parten a su país, ¿no? Por motivos que extrañaban su tierra, ¿no? Y bueno, en ese entonces ellos cuando parten a su país dejan técnicas acá, técnicas como el menestrone, ¿no? El menestrón, perdón, que viene a ser un derivado del menestrone, ¿no? También dejan acá la técnica dejan hacer las pastas, ¿no? Los italianos todos aportaron, ¿no?
Influencia china en la cultura culinaria peruana. Los chinos llegan en el año 1849, llegan 75.000 chinos. Luego en el año 1874 llegan casi algo de 100.000 chinos, ¿no? Llegan al Perú y cabe recordar que ellos vinieron eh, para trabajar acá en el Perú, ¿no? Vinieron por un contrato de 8 años. eh, Vinieron, firmaron, ¿no? Como ellos eran personas campesinas de allá de China, del área, ellos eran de Cantón, cantoneses, llegaron y bueno, pues no, los empresarios de aquella época, para poder alimentar a los chinos, mandaron a sembrar arroz, el arroz de grano largo, ¿no? Cabe ahí que de ahí todo tiene una historia, ¿no? ¿Qué pasa? Cuando termina su contrato después de 8 largos años, los chinos empiezan a hacer comercio, pues, ¿no? Se incorporan en la calle Capón en el año de 1900, ¿no? Abren el primer restaurante de comida cantonés. Y otras cocinerías, esas cocinerías eran pequeños locales donde eran chinos que cocinaban comida chifa, pues, ¿no? Vendían comida peruana por chinos cantoneses, ¿no? Donde nace ahí el lomo saltado y el tacu, ¿no? Elaborado por esas cocinerías, ¿no? Donde nace también el arroz chaufa, ¿no? Antiguamente no se llamaba el arroz chaufa, se llamaba el arroz cantonés, ¿no? Pero como pasara el tiempo, fue cambiando de nombre, ¿no? Que en sí, chi fan, ¿no? Que significa chi, significa comer, y fan significa comer, perdón, arroz. Chi significa comer y fan significa arroz, ¿no? Y con el tiempo fue fusionándose. Hoy en día se conocen los chifas que hoy en día se dicen, ¿no? Después de la experimentación constante, los chinos, por sus antepasados, se dice que de cada 100 chinos, el 70% tiene el arte de cocinar, ¿no? El arte de mover el wok, ¿no? De mover el sartén, donde nace también en nuestro plato emblemático, ¿no? El lomo saltado, donde agarran la papa, el tomate, el ají y pedazos de trozos de carne, y donde en esos fogones donde agarra y empieza a plasmar el lomo saltado y todos los saltados imaginables que hoy en día se comen en el chifa. Influencia japonesa en la cultura culinaria peruana. Una influencia que también no podemos dejar de mencionar es el aporte de Japón al Perú, ¿no? En el año de 1899, ¿no? A bordo del Sakura Maru, ¿no? Eh, Ellos llegaron acá por la bonanza producida por por los sembríos de la caña de azúcar, ¿no? Un aporte que también ellos vienen acá al Perú, es mezclar lo agrio con lo dulce, o a veces lo agrio con lo salado, ¿no? O viceversa, ¿no? Y donde en los años 50 los japoneses abren restaurantes de comida Nikkei, ¿no? Comida Nikkei quiere decir la comida peruana y la comida japonesa, donde hacen una fusión. Otras influencias que se dio fue en el año 1950, donde nace también nuestro plato emblemático, el pollo a la brasa. Esto de acá se originó en la carretera central, donde se vendió por primera vez en la Granja Azul. Luego, en el 2013, nuestros hermanos venezolanos, por lo que pasó en su país, crisis política, inmigran también al Perú, donde ellos también traen su aporte gastronómico, ¿no? Como sobre las hallacas, el pabellón, eh,
muchos platos que hoy en día ya en el Perú ya se están vendiendo y es consumido incluso por peruanos, ¿no? Y el Perú es una diversidad de muchos sabores, ¿no? Y espero que le haya gustado mi exposición. Eh, Suerte.